de ser profesor, porque tiene una maestría también en filosofía de la ciencia, graduado en escuelitas con formación bíblico-teológica. Gracias a Dios por Carlos, que siendo un hijo de la iglesia ahora es un misionero urbano y con una responsabilidad muy grande a nivel nacional, con este ministerio conocido internacionalmente como CRU o Campus Crusade. Gracias a Dios por Carlos. Yo voy a pedir que lo recibamos con un cariñoso aplauso, por favor, a un hijo de la casa. Bienvenido, Carlos. Gracias, Joaquín. Bueno, muchas gracias. La verdad, para mí es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra. Quiero darles las gracias también porque esta iglesia siempre será mi iglesia, siempre será donde conocí al Señor. Y aunque son ya casi 24 años, parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Y gracias por los que nos apoyan en oración y económicamente en nuestro ministerio en las universidades. Nuestra familia, la verdad no podemos expresar lo agradecidos que estamos con todos aquellos que nos apoyan, porque gracias a eso podemos dedicar nuestra vida a alcanzar los universitarios. Hoy vamos a estudiar un pasaje de Santiago, y para eso yo quiero que pensemos una pregunta que me hicieron en un congreso de estudiantes universitarios, una pregunta que se le ocurrió a unos chicos que estudian comunicación social. Empezaban a hacer una entrevista en el congreso y la pregunta era una pregunta un poquito difícil, complicada. ¿Cuál es su pecado preferido? Yo cuando escuché eso dije, Señor, pues no sé, ¿cuál es su pecado preferido? Y yo creo que pensemos en eso porque hoy vamos a estar hablando. La pregunta que vamos a estar tratando de contestar es si podemos vencer nuestros malos deseos. Y para eso vamos a estudiar la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18. Así que leamos Santiago y quédese ahí pensando en eso. ¿Cuál es su pecado preferido? Y vamos a estar hablando sobre eso. Pero leamos Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Bueno, dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Dónde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras? Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Oremos. Señor y Padre Celestial, yo te ruego que hables a través de tu palabra, que podamos hoy entender un poco más cuál es el plan que tú tienes con nosotros, que podamos entender cuál es el plan que tienes con nuestra vida, y que podamos salir de aquí con ánimo, desafiados para obedecerte. Gracias por tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Bien, ¿ya pensaron en su pecado preferido? Bueno, yo les cuento. Mi pecado, uno de los pecados con los que lucho, la verdad, pues obviamente no podemos tener pecados preferidos, pero sí tenemos áreas en nuestra vida con las que luchamos.
Una de esas áreas con las que yo lucho es con el orgullo. Yo la verdad tengo que esforzarme por cuando estoy en medio de situaciones, cuando la gente se acerca a mí, me da las gracias, me dice que qué bueno lo que enseñé o que mi vida ha sido de bendición. Lucho con no empezar a compararme con otros, con no vanagloriarme, porque finalmente el orgullo, aunque es un pecado que no se nota mucho, es un pecado que para Dios es muy grave. Finalmente, cuando uno es líder, uno trata de que más gente conozca al Señor, que más gente crezca. Si uno es orgulloso y es un líder espiritual, ¿sabe qué viene a ser uno? Un fariseo. Y la verdad, a los que más duro trató Jesús fue a los fariseos. Pensemos entonces, ¿qué área de nuestra vida es un área en la que salen del texto? ¿Podemos vencer nuestros malos deseos? Sí, versículo 12, no, versículos 13 al 15, y quién sabe, versículos 16 al 18. ¿Podemos vencer nuestros malos deseos? Sí, no, quién sabe. Y vamos a ver si a través del texto vamos a poder encontrar una respuesta a esta pregunta. Entonces, lo primero que vamos a ver es que frente a la pregunta de si podemos vencer nuestros malos deseos, la palabra en el versículo 12 nos dice que sí, nos da una esperanza. El texto dice que seremos dichosos cuando soportemos la tentación. El texto dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y ese bienaventurado es la misma palabra que Jesús usó cuando dijo las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Santiago, el autor de esta carta, parece que es el hermano de Jesús, y él cita mucho las palabras de Jesús. Y esa bienaventurado, dichoso el varón que soporta la tentación. Es lo primero que el texto nos dice, pero esa palabra tentación también la podemos encontrar en una enseñanza muy, muy conocida para nosotros, de Jesús, el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación. Así que la tentación, este tema que sale allí en el versículo 12, dichosos los que resisten la tentación. La tentación es una realidad que tenemos que enfrentar día a día como cristianos. Una realidad que el mundo caído nos pone al frente. Una realidad que el mismo Jesús, cuando está en el huerto en Getsemaní, fue tentado a no ir a la cruz. Y antes fue tentado por Satanás en el desierto. La tentación es parte natural de nuestro mundo caído. Por eso no tiene nada de malo ser tentado. Lo malo es caer en la tentación. Y lo bueno es vencer la tentación, resistir la tentación. Aquí la afirmación dice, felices, dichosos, bienaventurados, experimentaremos un profundo gozo. Nuestro carácter será como Dios quiere si resistimos la tentación. Aquí vemos una luz para nuestra lucha, una luz de esperanza para nuestra lucha con la tentación, con el pecado. En este versículo Dios nos dice que es posible no solo vencer la tentación, sino que dice que ¿qué recibirá aquel que resiste la tentación? La corona de vida, la corona de vida. Lo que aquí está enseñando la palabra es que cuando nosotros vencemos la tentación, cuando hay un proceso de victoria en nuestra vida, entonces experimentamos la recompensa que Dios nos da, y esa recompensa es la vida. No solo la vida eterna allá cuando estemos en el reino de los cielos, cuando no enfrentemos la tentación, sino la vida que Dios nos ofrece hoy, aquí. Una vida de gozo, de propósito, de significado. Esa palabra que bienaventurado encierra todo eso. Ahora, nuestra sociedad nos dice que obedecer a Dios es aburrido, que está pasado de moda, que no es cool, no es divertido.
que es mucho mejor y mucho más divertido desobedecerle y hacer con nuestra vida lo que queramos. Pero aquí, en este texto, Dios nos dice que si le obedecemos, si resistimos la tentación, seremos dichosos y experimentaremos la vida plena que Dios quiere para nosotros. Él, que nos ama profundamente, que sabe qué es lo mejor para nosotros, la comunión íntima con Él, el estar cerca a Él, el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida, lo vamos a experimentar si, solo si, crecemos día a día en resistir la tentación. No espere conocer, experimentar, vivir la vida que Dios ofrece si no lo obedece. La obediencia es el camino a la vida que Dios ofrece. Deuteronomio 30:15 ilustra esto y lo refuerza. Dios dice: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados. Así que en este texto vemos esperanza, vemos que el que resiste la tentación y así obedece a Dios recibirá la corona de vida. Y tenemos que recordar siempre que obedecer a Dios vale la pena, que la obediencia no es optativa, la obediencia es la vida, la verdadera vida se encuentra en la obediencia diaria a Dios. Como estamos hablando de pecado y usted está pensando en esa área de su vida en la que usted lucha, yo le voy a compartir otra área de mi vida en la que he luchado y que fue un área muy fuerte en mi juventud y que gracias a Dios he experimentado la vida al luchar diariamente con eso y ver la victoria y experimentar el plan que Dios tiene en esa área de mi vida. La verdad es que desde que me convertí empecé a luchar con el tema de la lujuria sexual, de ver mujeres desnudas en internet principalmente. Y desde ese momento empecé a pedirle a Dios que me ayudara a liberarme de este pecado. Y Él no lo hizo de manera inmediata. La verdad es que pocas veces Dios nos libera de manera inmediata, pero siempre es un proceso de pedir perdón, un proceso de buscar consejería, un proceso de tener apoyo. Pero la verdad había momentos en los que yo decía: ¿será que algún día voy a poder sentir que esta área ha sido victoriosa, que realmente puedo liberarme de este pecado? Ahora, no sé cuántos hombres o mujeres que hay aquí luchan con esto. Tranquilo, no lo voy a poner a levantar la mano. Pero yo luché mucho con este pecado en mi juventud. Y todavía hoy cuando viajo tengo que cuidarme, la tentación está allí. Me he dado cuenta en mi vida que cuando estoy solo, esa tentación viene. Y lo que hago para cuidarme de esto es tener personas a las que les cuento, y especialmente mi esposa. Mi esposa sabe cuando siento esta tentación, le comparto, conversamos, y eso me ha ayudado a vencer esta tentación. Y es precisamente ahorita que experimento la victoria, que me doy cuenta de la vida que puedo experimentar al entrar dentro del plan que Dios tiene con respecto a la sexualidad. La verdad es que hoy en día experimentamos con mi esposa profunda intimidad, profundo gozo, crecemos en esa área de nuestra vida, y me doy cuenta que es una sexualidad sana, y me doy cuenta por qué Dios nos llama no a no ejercer la sexualidad, sino a ejercerla en un contexto de amor, de compromiso, de respeto.
Y aquí me doy cuenta de un tema que es muy importante y que va a servir para el resto, y es que tenemos que aprender a tener esperanza, a tener luz, a creer, a confiar en la bondad de Dios, y tenemos que aprender a apropiarnos del plan que Dios tiene con respecto a las diferentes áreas de nuestra vida. Fácilmente con el pecado tendemos a ser muy negativos, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, pero no damos la contraparte. La contraparte es ¿cuál es el plan de Dios para esa área? Si ustedes recuerdan en el huerto, cuando allá al principio en Génesis, cuando Satanás tienta a la mujer, le dice, con que Dios te ha dicho que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿qué le había dicho Dios a la mujer? Dios le había dicho, al ser humano le había dicho, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás, siendo muy astuto, le dice, con que Dios te dijo que no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe cuál debería haber sido la respuesta de Eva? Le debería haber dicho, no, Dios me ha dicho que puedo comer de todo árbol. Dios me ha dicho que puedo comer de todo árbol, menos de este. Muchas veces nos concentramos en lo que no podemos hacer y no vemos el plan y lo bueno que Dios nos ofrece. Y en el ejemplo mío de la sexualidad era así. El plan que Dios tiene para la sexualidad es un plan maravilloso. Poder recordar eso y poder creer que si vencemos la tentación, si dejamos de hacer lo malo, vamos a experimentar la vida que ofrece Dios. Esa corona de vida, esa vida que Dios nos da para el día a día, no solamente para la eternidad, sino para experimentar una vida plena de gozo, de satisfacción. Así que la primera respuesta frente a ¿podemos vencer la maldad de nuestro corazón? Es sí, sí podemos vencerla, sí se puede. Y por eso yo quiero que usted piense, ¿con qué tentaciones lucha? Piense, ¿cómo sería la vida si usted pudiera deshacerse de ese pecado? ¿Cómo sería vencer día a día? ¿Cómo sería el proceso? ¿Qué experimentaría si usted crece día a día en ese tema? Por eso es muy importante, si usted tiene claro cuál es el plan de vida, cuál es el proyecto de Dios con respecto a las diferentes áreas, pero esa área con la que usted lucha. ¿Usted tiene claro cuál es el proyecto de Dios? Más allá de que le han dicho que eso no se debe hacer, le han dicho que sí se puede hacer. ¿Qué ofrece Dios con respecto a eso? ¿Qué es lo bueno que Dios nos ha ofrecido? Por eso, frente a la primera pregunta, ¿podemos vencer nuestros malos deseos? Frente a la pregunta, la primera respuesta es sí. Y seremos dichosos y encontraremos vida y gozo al hacerlo. Por eso el texto dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque recibirá la corona de vida. Pero viene una parte, la segunda respuesta. ¿Podemos vencer nuestros malos deseos? No. Si nos dejamos arrastrar por ellos, no vamos a poderlos vencer. Versos 13 y 15. Leamos versos 13 y 15 otra vez. Dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz ¿qué? La muerte. En el versículo 12 habla de dichosos y de vida. En estos versículos 13 al 15 habla de la muerte, la muerte. Si nos dejamos arrastrar, si cedemos a la tentación, experimentaremos finalmente la muerte. No solo la muerte física, sino la muerte en las relaciones, la muerte en el dolor que causamos a los demás, en el dolor que nos causamos a nosotros mismos. Bueno, muchas maneras en que la muerte se ve allí. Así que no podemos vencer nuestros malos deseos si claudicamos en nuestra lucha y nos descuidamos. Nuestros malos deseos finalmente nos arrastrarán a la muerte si no nos hacemos responsables de nuestras acciones
pecaremos y cosecharemos las consecuencias de ese pecado. Si ustedes se dan cuenta, Santiago les está diciendo, no le echen la culpa a Dios, porque en ese contexto ellos decían, no, la maldad, la tentación puede venir de parte de Dios. Pero lo que nos enseña aquí estos versos es que nosotros, solo nosotros somos responsables de cómo respondemos a el pecado. Cada uno de nosotros es el único responsable de su comportamiento ante Dios y los demás. No podemos echarle la culpa ni a la sociedad, ni al diablo, ni a Dios mismo. No se engañen, no se engañen. Dios no tiene nada que ver con esto, les dice. Ustedes, de sus propios malos deseos, de las decisiones que ustedes toman frente a sus malos deseos, de ahí viene el pecado. Así que somos responsables. Somos responsables. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la sociedad cada vez más encuentra razones para explicar los malos comportamientos de las personas. Cada vez más existe la idea que los genes y el entorno son los causantes de que haya delincuentes. Cada vez más el sistema judicial encarcela a los delincuentes no como justa retribución por un mal cometido a la sociedad, sino que los encarcera para aislar a la sociedad de estos delincuentes y para buscar rehabilitarlos. Pero hay una delgada línea entre ayudar a una persona a superar sus comportamientos equivocados y rehabilitar a una persona de un comportamiento del cual no es responsable. La Biblia nos enseña en esta parte, en este pasaje y en muchos otros, que solo un ser humano creado por Dios es siempre responsable de sus actos, no importa las circunstancias. Somos responsables de nuestros actos. No sé cuántos tienen aquí hijos, pero yo tengo dos niñas preciosas y normalmente, no siempre, normalmente cuando yo les digo, ¿por qué hiciste esto? Lo primero que responden es que ella. Y yo yo no estoy preguntando a ella qué hizo, usted por qué hizo lo que hizo. Y somos nosotros igualitos a nosotros, pero usted ¿por qué mintió? No, es que los impuestos se los roban, entonces yo mentí en mi declaración de renta. Sacamos excusas para diferentes cosas y no somos responsables de nuestros actos. Lo segundo que nos enseña esta sección 13 al 15 es que hay una espiral descendente que nos lleva a la muerte. Lo primero que pasa, ¿qué dice ahí? ¿De dónde viene la tentación? ¿De dónde viene? De nosotros mismos, de nuestros malos deseos, desde nuestro interior. O sea, nuestro peor enemigo vive con nosotros y son nuestros malos deseos en nuestro corazón. Los malos deseos no vienen de afuera, no son las circunstancias las que nos llevan a actuar mal. Son los malos deseos que surgen de nuestro corazón y es frente a esos malos deseos que somos responsables de cómo actuamos. No sé cuántos de aquí sienten que en nuestra sociedad hay mucha maldad, que estamos viviendo en un momento muy, muy difícil, que hay robos, que hay asesinatos. Bueno, que esta sociedad está muy, muy complicada, y más si uno piensa a nivel global, uno ve, muchas cosas que están pasando. No sé, muchos pensamos así. Ahora, una verdad que surge del texto es que el origen de toda esa maldad son nuestros malos deseos, son los malos deseos del corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros, los cristianos, los que seguimos a Jesús, somos los únicos responsables de transformar esa realidad. ¿Por qué? Porque somos los únicos que tenemos las herramientas y el poder para vencer esos malos deseos. El principal problema de la humanidad, la única respuesta que hay frente al principal problema de la humanidad, que es la maldad en su corazón, solo la tenemos los cristianos. Como lo debería reflejar, es porque nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Y en este caso, nuestra parte muy, muy concreta es resistir la tentación.
Así que la espiral empieza por los malos deseos, ¿cierto? Que es donde debemos ganar la batalla, no dejándonos arrastrar por nuestros malos deseos, porque si nos dejamos arrastrar por ellos, ellos darán a luz el pecado. Primero el pecado en nuestro corazón, el pecado primero se engendra adentro como un deseo, como una actitud frente a una situación, como dijo Jesús: si deseas a una mujer en tu corazón, ya has adulterado con ella. Y finalmente se lleva a buen término o a mal término ejecutándolo, y ahí cosechamos maldad. Al agredir a nuestro hermano, por ejemplo, si lo estamos odiando, primero lo podemos odiar en nuestro corazón y finalmente lo agredimos verbal, físicamente, en ese momento cosechamos la muerte. Y esto trae consecuencias, Finalmente, escogemos nuestros actos, pero no las consecuencias. Escogemos nuestros actos, pero no las consecuencias. El pecado trae muerte, destrucción, dolor. Dice que el pecado al final engendra ¿qué? Muerte. La sociedad nos ha dicho, y esto es una mentira muy grande que la sociedad nos ha dicho y que hay veces hemos creído aún como cristianos. La sociedad nos ha dicho que tenemos una vida privada y que en esa vida privada lo que hagamos solo es de incumbencia nuestra y que eso no va a afectar a nadie. Cuando usted va a pecar en algún área, hay una voz que le dice: nadie se va a dar cuenta, tranquilo. Eso no va a tener consecuencias, tranquilo. Esta vez y nada más, tranquilo. Pero la realidad y lo que la palabra nos dice es: eso va a salir a la luz pública. Y mientras más lo guarde, más feo va a salir. Y va a salir a la luz pública y va a traer consecuencias a sus seres amados, a la sociedad. Va a traer muerte. Así está creada la sociedad, así está creada la humanidad. Si actuamos bien, cosecharemos y difundiremos bien, pero si actuamos mal, cosecharemos y difundiremos mal. No sé cuántos conocen la historia de David y Betsabé, pero ilustra muy bien este principio. David, por allá en segunda de Samuel, versículo 11 capítulo 11 cuenta esta historia. Básicamente, David un día salió a la terraza a tomar el sol mientras los hombres estaban todos en la guerra. Y estando allí vio una mujer desnuda bañándose por allá en una casa lejana y la deseó en su corazón. En ese momento David se dejó arrastrar por sus malos deseos. La deseó en su corazón y la mandó a llamar, se aprovechó de su condición de rey. La traen, él tiene relaciones sexuales con ella, con la mala fortuna de que ella queda embarazada. Entonces, como ella queda embarazada, David se da cuenta que su pecado pues va a salir a la luz pública. Entonces decide encubrirlo. Eso nos pasa con el pecado. Mientras más lo encubrimos, más feo se vuelve, porque David decide encubrirlo, llama al esposo de la guerra, que se llamaba Urías, lo llama, le dice: ven, lo traen. Y lo trae para que él esa noche duerma con su esposa y entonces así parezca que él es el papá del niño. Pero Urías es de mucha más altura que David y dice: no, mis amigos todos están en la guerra, yo que voy a acostarme con mi mujer, yo no tengo derecho ahorita a acostarme con mi mujer. Entonces pasa esa noche y no se acuesta. Entonces a la siguiente noche David sigue empecinado en pecar, en cubrir su pecado, y entonces lo emborracha. Dice: no, borracho sí logra que vaya, sí lo llevo donde la mujer, pero lo emborracha, pero tampoco va donde la mujer. Entonces David dice: no, con este man no pude, voy a inventarme otra estrategia para cubrirlo. Entonces manda una carta al general del ejército y le dice: ve, ahí te mando Urías para que lo pongas de primero en la batalla. Básicamente, ¿para qué? Para que lo mataran. Y efectivamente el general muy obedientemente pone a Urías de primero y lo asesinan en la batalla. Y después, en 2 Samuel 12, 7 al 12, un profeta se acerca a David, lo confronta y miren las palabras que le dice después de que le ha dicho que él ha pecado. Le dice: tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos.
también te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Y miren lo que va a pasar. El profeta le profetiza, le dice cuáles van a ser las consecuencias de su pecado. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor. Escuchen esto: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Absalón, un hijo de David, se rebela contra él, le hace golpe de estado, y cuando le hace el golpe de estado, coge a todas las concubinas, a todas las esposas, las sube a la terraza donde empezó el pecado de David, a esa terraza, y a plena luz del día se acuesta con ellas. Consecuencias que David ni se imaginaba. El niño que David trató de encubrir por todos lados, el niño muere también. No nos damos cuenta de las consecuencias que puede traer el pecado. Y una de las cosas que yo creo que se nos ha olvidado en nuestra predicación, claro, Dios perdona nuestro pecado. Y vamos a ver eso en el punto 3, que el único camino para realmente vencer la tentación es Dios mismo. Pero que Dios perdone nuestro pecado no significa que no suframos las consecuencias de él, que no tengamos que asumir las consecuencias de él. Así que algo que nos puede animar para poder vencer nuestros malos deseos es pensar en las consecuencias, en la muerte que el pecado que vamos a cometer puede traer. ¿Podemos vencer nuestros malos deseos? Sí y no, si nos dejamos llevar por ellos. Por eso debemos entender ese proceso descendente que está ahí narrado y detenerlo en el momento de la tentación. Ese es el lugar para detenerlo. Finalmente, versos 16 al 18. Vamos a leerlos. Dice: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Ese Padre, Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Quién sabe si podemos vencer nuestros malos deseos? Dios sabe. Dios sabe si podemos vencerlos. Es más, Dios es finalmente la única fuente, el único recurso para vencer nuestros malos deseos. Dice ahí que Él nos ha hecho nacer por medio de la palabra de verdad, que Él nos ha dado vida nueva. Así como el pecado engendra muerte, Dios nos ha hecho nacer. Dios nos ha hecho nacer por medio de la palabra de verdad. Solo si Dios nos da vida, podemos resistir la tentación. Solo Dios nos da el poder para resistir la tentación. Desde Deuteronomio, Dios está diciendo: ustedes pueden escoger entre la vida y la muerte, pero antes de eso, yo necesito cambiar sus corazones. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Así que vencer nuestros malos deseos es fácil cuando nos volvemos a Dios de todo corazón, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando buscamos su vida. Entonces Dios nos da su vida, su poder y su presencia para que le podamos obedecer. Así empieza la vida y la relación con Dios. La relación con Dios, si usted no está seguro de tener una relación con Dios, la relación con Dios empieza en el momento en que usted acepta la maldad de su corazón y busca ayuda en Dios. Y se da cuenta que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por su pecado, y que esa muerte permite que usted tenga acceso al Padre.
permite que usted tenga comunión con Dios, que el Espíritu Santo venga a su vida y le dé el poder para caminar día a día venciendo la tentación. Así empieza la vida, pero así también continúa. La clave para vencer nuestros malos deseos es primero estar seguros de que realmente tenemos la vida de Dios dentro nuestro, que hemos entregado realmente nuestra vida a Jesucristo, que hemos puesto nuestra confianza en lo que Él hizo en la cruz. Pero continúa igual, día a día reconociendo nuestro pecado y debilidad, día a día buscando el poder de Dios, buscando sus medios para vencer los malos deseos. Miren lo que dice: no se engañen, todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto. Es solo de Dios que puede descender el carácter, el poder, la vida para obedecerlo. Y por eso dice también: por su propia voluntad, Dios mismo nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Quién sabe si podemos vencer nuestros malos deseos? Dios sabe. Y Dios nos da las herramientas. Y la herramienta principal es su propia vida, a través nuestro, viviendo en nosotros, para que seamos ejemplo, para que seamos primicias, para que seamos aquellos que ilustran, que muestran que es una vida que tiene el poder para día a día vivir en victoria, no negando que luchamos con el pecado, no negando que luchamos con la tentación, pero sí rindiéndonos día a día para que Dios nos ayude a poco ir creciendo en nuestra victoria sobre la tentación. Nosotros en nuestro movimiento estudiantil tenemos unos grupos que nos han ayudado mucho. Se llaman grupos de discipulado y transparencia. En estos grupos los chicos de la universidad se reúnen, grupos pequeños, y comparten sus luchas, sus tentaciones, sus caídas. ¿Saben qué genera esto? Transformación. Esto genera que las luchas y las caídas cada vez son menos y generan victorias en ciertas áreas de la vida. Pero les voy a contar una buena y una mala noticia. La buena es que finalmente, cuando estemos en el reino de los cielos, toda maldad, todo pecado, toda tentación será vencida. La mala es que mientras estemos acá necesitamos estar buscando a Dios, estar buscando a otros para experimentar esa victoria día a día. ¿Cómo enfrentas la tentación? ¿Cómo buscas a Dios para vencer la tentación? Allí en su bosquejo tienen tres preguntas de reflexión y con esto terminamos. La primera tiene que ver con el primer punto. ¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso de vencer poco a poco la maldad en su corazón? El primer punto nos dice que podemos vencer. ¿Qué dificultades ha encontrado? ¿Crees que se puede? ¿Tienes esperanza? ¿Crees que puedes vencer aquel pecado repetitivo de tu vida? La palabra te dice que se puede con la ayuda de Dios. 2, ¿qué excusas suele utilizar para justificar sus acciones equivocadas frente a Dios y los demás? Un tema muy importante para poder vencer la tentación, hacernos responsables de nuestros actos. Finalmente, ¿con qué recursos enfrentas la maldad en tu corazón? ¿Lees la palabra, oras? ¿Tienes amigos, hermanos con los cuales pides ayuda? ¿Eres parte de un grupo donde puedes crecer juntos con otros? Todo eso son medios por medio de los cuales podemos crecer y responder esta pregunta. ¿Podemos vencer nuestros malos deseos? Sí. Sí podemos. Pero ojo si nos dejamos arrastrar por ellos. Y solo es a través de Dios que podemos lograrlo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos aplicarla, obedecerla, confiar en ti, vivir con esperanza, con gozo, con alegría,
porque tú nos has permitido, Señor, día a día vencer frente a la tentación, resistir la tentación. Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia, por la vida de cada uno de nosotros. Permítenos que dependamos de ti y que busquemos ese poder que solo viene de ti. En tu nombre oramos. Amén.